Próximo miércoles, ahora, dentro de poquito, se van a desarrollar las primeras jornadas nacionales inteligentes en el nodo tecnológico. Muy interesante. Voy a hablar con el doctor Chris Menin, que es abogado, especialista en industria, CEO de Space Kids Foundation. Así que lo saludo, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto, Roberto. Un gusto Gracias. saludarlos. Igualmente, igualmente. Es abogado especialista en la industria, esta industria creciente que 5.0. no tiene techo, ¿no? ¿Especialista en qué? En la parte digital. Bien, es en la industria 5.0 que básicamente, para resumirlo y que se Sí. entienda de forma casera, es Ajá. una industria que, a diferencia de la industria 4.0, que era la fusión de lo físico, digital y lo biológico, y de la fusión de las tecnologías a través de la conectividad 5G Ajá. y de la automatización de la robótica en las empresas, que es un poco, digamos, resumido lo que estoy diciendo. La industria 5.0 es la fusión humano-máquina. Y de la Ujú. fusión humano-máquina va a salir el resultado de lo que va a ser los próximos 10 a 15 años en una industria que después se va a fusionar con la industria 6.0, que según el Foro Económico Mundial vaticina que va a ser entre el año 2035 y 2040. Ah, bueno, en lo que está trabajando Elon Musk, en definitiva. Exacto. ¿Eh? En todo lo que tiene que ver, exacto, los robots humanoides, la computación cuántica, el metaverso industrial, va por ahí el escenario de la industria 6.0. Claro, está, la verdad que, pero hay legislación en ese sentido. No, todavía no, obviamente, doctor, ¿no? No, y hay mucho vacío legal y bueno, y la tecnología está avanzando de forma exponencial, y para poner un ejemplo, la inteligencia artificial duplica su conocimiento cada 6 meses, y eso implica que te cambia el concepto de absolutamente todo, que la IA duplique su conocimiento cada 6 meses, porque la IA se está metiendo en todo lo que hace, desde, por ejemplo, la industria, la educación, la política también, y la parte social se ve afectada justamente por la falta de instrucción y de ética sobre el uso de esta tecnología, que está cambiando el paradigma de los próximos 5 a 10 años, en la medida que vamos a ver un mundo dividido no entre ricos y pobres, sino entre superhumanos y gente prescindible. Claro, claro, sí, la verdad que sí. La vez pasada también escuchaba, por ejemplo, el presidente de la Nación decide que se proponía a la Argentina como un clúster de inteligencia artificial, como si en la Argentina estuviésemos, por lo menos hubiese habido un proyecto para debatir y discutir, ¿no? El desarrollo. Sí, sí, en materia de lo que es inversiones, el Stargate argentino es un buen comienzo para lo que es las inversiones en el país, pero tengamos en cuenta que hay países como, por ejemplo, México y Costa Rica, que están a la vanguardia de recibir inversiones tecnológicas, pero que por la falta de capacitación de la sociedad en cuestiones tecnológicas o científicas no pueden estar a la competitividad que requiere esta industria, y pasamos a ser proveedores de países del primer mundo que de alguna forma utilizan nuestros recursos naturales, utilizan todo el potencial de nuestro país, que por falta de recurso humano Ujú. tenemos que proveerles al exterior, porque ellos nos van a comprar, pero nos van a poner a ellos sus expertos, no van a comprar nuestros expertos porque no los vamos a tener. Ahí tenemos un gran problema de empleabilidad solamente en Argentina, para no hablar de América Latina. El 49% de los puestos de trabajo en el sector tecnológico no se pueden cubrir porque hay falta de expertos. Entonces, si vamos a abrir un Stargate argentino y no tenemos expertos en el área, por ejemplo, ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial, vamos a tener que traer de afuera, y bueno, y traerlos de afuera no va a ser lo mismo que impulsar la cuestión local, que ahí esto implicaría dar mucha más fuerza a lo que es la instrucción, en lo que es la formación, sobre todo de las STEM, que van a cubrir el 80% de los puestos de trabajo. Y cuando me refiero a las STEM, me refiero a la tecnología, me refiero a la ciencia, a la matemática y a la ingeniería. Esas son las áreas más importantes de toda economía, que en nuestro país y en América Latina estamos muy por debajo de los índices de la OCDE, ¿no? O sea, que te manifiesta de que los países que van a liderar no solamente van a ser los que tengan inversiones, sino que tengan a la población preparada para esos trabajos del futuro, que Claro, van a tener esta base. y volviendo a los que supuestamente se va a invertir en 25.000 millones de dólares del OpenAI aquí en el sur de Argentina, es decir, como estamos, van a venir, van a aprovechar nuestros recursos naturales, van a utilizar agua para Así es.
inteligencia artificial, pero le van a pagar a otros operarios fuera del país. Exacto. Y no va a utilizarse porque el mensaje que se está vendiendo en prensa es que Argentina va a poder ser un clúster a nivel Latinoamérica y que va a poder permitirle ser uno de los 3 actores más importantes junto con Estados Unidos y Unión Europea. Pero convengamos una cosa, si no tenemos materia gris que trabaje esa industria, por más inversión que exista, no vamos a poder estar a la altura de las circunstancias y bueno, y esto va a quedar a merced de las grandes firmas internacionales, de las 5 Big Tech de Estados Unidos, que de alguna forma ven a la Argentina como un actor interesante por los recursos naturales, sea las tierras raras, el litio, el agua, el clima propicio justamente para un data center, que es el frío. Ahora China está poniendo los data centers por debajo del océano. Estados Unidos tiene un gran problema porque no tiene una infraestructura a nivel, digamos, nacional donde le permita ser un líder. Entonces tiene que salir a buscar países como Argentina o pensar, como dice Jeff Bezos, el ex CEO de Amazon, de poner los data centers en el espacio. Y esto tiene que ver un poco por el consumo de agua. Claro. Tiene que ver por la necesidad justamente de que esté los data centers en lugares muy fríos y después porque, bueno, consume demasiada electricidad. O sea, solamente la inteligencia artificial se dice que en el 2030 va a consumir por año toda la electricidad de Japón por año. Claro. Con lo cual, ahí Argentina juega un papel muy importante, pero es el momento adecuado para que nuestros gobiernos provinciales y nuestro gobierno nacional empiecen a impulsar realmente el reentrenamiento de la población, como lo está haciendo Singapur, como lo está haciendo Corea del Sur, como lo está haciendo Reino Unido, donde de ahí bajan programas, por ejemplo en el caso de Singapur para adultos mayores de 45 años, donde el mismo Estado te provee la obligatoriedad de capacitarte en inteligencia artificial, porque todo va a tener inteligencia artificial, a tal punto que si queremos tener un trabajo digno, vamos a tener que usar inteligencia artificial. Pero no nos quedemos solamente con el relato de la tecnología, pensemos también eventualmente de la necesidad imperiosa de utilizar la parte humana, que en nuestro país y en América Latina tenemos mucho para diferenciarnos de Estados Unidos y de China, porque tenemos mucho talento en valores humanos, es así. en lo que nos hace realmente seres humanos, el afecto, la pasión, el compañerismo, ser amigos, ser sociables, o sea que son habilidades que no se ven en los medios de comunicación tradicionales cuando se hablan de cómo hay que prepararse para el futuro. Pero realmente, si potenciamos mucho más eso y agregamos conocimiento de inteligencia artificial, vamos a ser imparables. Ese es el problema, que quien toma las decisiones no miran esto, trabajar para los próximos 30 o 40 años, que en definitiva es eso. Están pensando hoy más en los negocios financieros que entrar en el mundo, ¿no? Y las inversiones básicamente no sirven para el país, o sea, se trabajan para los grandes organismos internacionales como BlackRock. Donde puntualmente hubo un caso que fue anecdótico cuando en el gobierno de Macri Argentina recibió una inversión de no sé cuántos millones de dólares y él estaba todo contento, y cuando le preguntaron cuántos puestos de trabajo va a generar, iban a ser 12. Entonces ahí no se puso tan contento. Y la realidad que si vemos en el sector tecnológico hay un recorte desde que salió OpenAI hasta la fecha. En los Estados Unidos solamente se han recortado 600.000 puestos de trabajo, con lo cual la promesa de que esto nos va a dar trabajo, el tener un data center en la Patagonia, no es tan así, porque la inteligencia artificial va a hacer que en los sectores tecnológicos no se requiera de humanos. Aparte, hay evidentemente eligen la Patagonia o eligen gobiernos como en este caso, que están necesitados de inversiones. Exacto. Me recuerda aquello, salvando las distancias, cuando se instaló la papelera. ¿Se acuerda que en Europa no podía instalarse porque tenía requerimientos ambientales? Pero aquí sí podía instalarse porque aquí no teníamos. Me da la sensación que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Exacto. Sí, porque hay una gran realidad que el común denominador de la sociedad tiene que entender, que nos estamos debatiendo en quién va a ser el líder de la humanidad y de la galaxia con respecto a quién va a tener el control de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es como decir el petróleo o decir en su momento el oro a nivel, digamos, económico para las potencias. Y los que pueden jugar esa lucha de hegemonía política son Estados Unidos y China. Con lo cual,
la idea de que se pongan data centers que pertenezcan con intereses norteamericanos en determinados lugares o chinos en determinados lugares es básicamente para jugar como un juego de ajedrez donde Sin duda. realmente el que gana no es el que recibe la inversión, sino el que maneja geopolíticamente el tema de los datos. Entonces, el hecho de que haya un data center de Estados Unidos, porque es una inversión de Estados Unidos, en América Latina o en Argentina, le quita la posibilidad a China de poder hacer lo mismo para dirigir justamente la conectividad de datos, porque hoy las economías que van a liderar el futuro no van a ser las economías que tengan tierra o que tengan cosas materiales, van a ser los que manejen lo intangible. Sí, exactamente. El dato va a ser mucho más que decían que el petróleo, va a ser absolutamente todo, porque mientras más datos tengamos en nuestras manos, vamos a poder predecir lo que va a pasar. Si bien es verdad que la inteligencia artificial va a llegar a un punto donde va a hacer que se puedan erradicar todas las enfermedades, que se pueda vivir eternamente, que podamos lograr de conquistar otros planetas y todo lo demás, también juega en el sentido de lo que corre de peligro, de que esas obras de ciencia ficción como las de Orwell, sí, que se hablaba mucho no del control mental y todo eso pueda pasar. Y es ahí donde tenemos que preparar a la población, porque si no la preparamos, el gran peligro que se corre es pasar a ser peor que una hormiga, porque el que va a tener el control del dato va a poder predecir exactamente tu comportamiento desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Seguramente muchos dirán, sí, pero el celular ya nos está controlando, nos escucha cuando hablamos y todo, y digo, no es tan así, porque no tenemos todavía una conexión como la que tienen en Japón, que en un segundo se puede bajar todo Wikipedia. Claro, doctor. O todo Netflix. Antes de muy interesante, me quedaría conversando hasta mañana, le digo, ¿no? Sobre el tema. Muchas gracias. De la singularidad que se venía trabajando, que es porque estaba muy avanzada la singularidad, ¿viene a perturbar ese trabajo la inteligencia artificial o al revés? Bueno, se dice que cuando lleguemos a la singularidad tecnológica es cuando toda digamos, la conjetura de lo que significa el conocimiento se pueda resumir en una sola inteligencia que no va a ser humana, sino que va a ser artificial, y ahí va a tener el control, esa inteligencia, de toda la inteligencia humana. Pero es como el huevo o la gallina, da la sensación, la singularidad y la IA. ¿Es así o no? ¿Esa discusión se está dando o no? ¿O está definido sí, ya? se está dando, y bueno, y ahora el gran tema, que por eso hay una puja, que es una guerra fría en versión 2.0, porque es Sí. no está una guerra donde se ven ejércitos, sino que la guerra se juega detrás de los escenarios políticos, y todo de manera muy diplomática, moviendo fichas muy estratégicas en todos los pasos que se están viendo en la cuestión geopolítica, desde los conflictos bélicos, donde se arman escenarios para justamente beneficiar a algunos y perjudicar a otros, o para armar, como se dice, en cortinas de humo. Y en este caso, con lo que se refiere a la cuestión de lo que es esta guerra fría que se está viviendo, el gran escenario que se viene ahora es quién va a ser el primero en anunciar la inteligencia artificial general. Y cuando se anuncie la inteligencia artificial general, que ahí hay un tema muy importante, tenemos que ir a lo que dice el padrino de la inteligencia artificial, reciente premio Nobel, Geoffrey Hinton. Él dice, ojo, porque una vez que esto tome una inteligencia general, ¿sí?, no sabemos si va a haber control de parte del humano por más poder económico que tenga, y eso no se va a revelar en contra de nosotros, porque cuando a él le preguntan, él es para poner en contexto para la persona que no sabe quién es, Geoffrey Hinton es el padrino de la IA. ¿Por qué? Porque fue el que desarrolló las redes neuronales profundas en la inteligencia artificial. Y las redes neuronales profundas es como dar el lenguaje inicial a un sistema para que después desarrolle un autodesarrollo, se autoprograme. Exacto. Y una vez que eso suceda, que ya estamos en esa etapa, y si no, veamos lo que dice, por ejemplo, es inmanejable un robot. El historiador Yuval Harari, autor del libro Homo Deus, que dice, hoy la inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta, porque al momento de que empieza a tomar decisiones autónomas sin intervención humana, a partir de ese entonces ya no podemos ver a la inteligencia artificial como una herramienta, sino como un agente autónomo que puede decidir quién vive, quién muere, si lanzamos una bomba atómica o no, si vamos a extinguir a esta población, si vamos a ser selectivos con respecto a determinada cultura étnica. O sea, literalmente le estamos dando el poder a algo que no toma decisiones humanas, porque empieza a tomar decisiones por sí sola,
y a su vez los mismos creadores de esta inteligencia artificial, como Geoffrey Hinton, manifiestan y dicen, no es una inteligencia artificial porque no toma decisiones como nosotros como humanos tomaríamos, y ahí estamos ante una caja negra que ahora se empieza a corporalizar. Por eso estamos hablando ya de una etapa de la inteligencia artificial corporalizada, no en un chat GPT, sino en un robot humanoide que manejan fábricas, que empiezan a meterse en su casa. Si no, vayamos a ver el caso de Walmart, que está vendiendo robots por $21.000 para que haga las tareas de la casa, y de a poco empezamos a ver cómo esto toma más control, más conocimiento, y la idea de, bueno, en algún momento serán conscientes y nos va a preocupar realmente saber si son inteligentes o no, y la realidad que no, porque nos van a hacer creer que son conscientes, y ahí está el gran problema. Claro, estamos tan lejos, obviamente, que esto, lo que usted está diciendo, se discute en Europa, ¿no? Y hay varios proyectos sobre esto, precisamente, sobre el control de la inteligencia, o aunque más no sea una discusión, cosa que en Argentina obviamente ni siquiera hay un proyecto. Por eso cuando escuché las palabras del presidente de la Nación decir y ofrecer a la Argentina como un clúster de inteligencia artificial, digo, ¿quién lo asesora y quién le habrá dicho que podemos llegar a tener eso en la Argentina? En definitiva, obviamente con... A ver, yo si fuera presidente, lo que primero haría sería pensar en principio en capacitar a mi población, claro, para lo que se viene, y una vez que tengo, no digo al 100% porque es muy difícil capacitar tantos millones de personas, pero por lo menos un 30% de la población que esté preparada, ahí digo, bueno, perfecto, ahora sí vengan las inversiones que manejen los datos de las personas, que de alguna manera saquen los recursos naturales, que esa población preparada pueda discernir lo que es real y lo que no es real. O sea, necesito capacitar realmente a la población para poder traer tecnología, porque si no es como darle a un mono una navaja. Exactamente, un mono en un bazar sería más o menos. Claro. Una cosa así, porque en definitiva... Lo que se tiene que priorizar es el momento de capacitar, de reentrenarse laboralmente, lo está diciendo el Foro Económico Mundial, de cada 10 personas en menos de 2 años, 6 se tienen que reentrenar o para mantener su puesto de trabajo o para cambiar su trabajo. Y en América Latina tenemos un dato que es realmente muy preocupante, A ver. según un informe del Atlántico de hace un año que decía: el 0,15% de la población desde México hasta la Argentina tiene un título en tecnología. Entonces a mí que me vengan a hablar, y estuve la semana pasada con el viceministro de Tecnología de Costa Rica, y les dije, podría ser Costa Rica el centro de la inteligencia artificial porque tienen recursos naturales de sobra, es el único país a nivel mundial que maneja su energía a través de energía renovable. Y me terminó diciendo que Costa Rica está preparándose para el futuro porque tienen centros de capacitación que puedo entrar a la página del gobierno y fijarme. ¿Saben lo que me encontré? Me encontré con que el último mes Costa Rica dio 12 becas para 12 mujeres. Esa es la gran capacitación que tiene Costa Rica, que es un país que cuando uno lo ve en términos de lo que es las inversiones en tecnología, está Intel, está Amazon, sí, pero realmente ¿está capacitándose la población? No. ¿O están utilizando los recursos naturales y están utilizando el potencial de Costa Rica, que es ilimitado en recursos renovables? Bueno, es uno de los países sometidos, obviamente, por Estados Unidos, intervenido. Y encima lo viví en carne propia. Vivir en Costa Rica es carísimo. Claro. En 3 días que estuve en Costa Rica gasté $700 prácticamente en casi nada. Y el promedio de la gente en Costa Rica no gana $5.000 o $20.000. O sea, el promedio es $1.000 que ganan en Costa Rica, lo mismo que en Argentina. Con lo cual, cuando hablamos de estos temas, sí es importante, sobre todo, llevar a la reflexión a la gente, porque en definitiva no es pensar en una ideología. Hay que en este momento no estamos para pensar en ideologías, tenemos que ser mente abierta, porque el futuro que se aproxima a partir del próximo año, y lo está diciendo Mark Zuckerberg, es que el 80% de lo que vamos a ver en redes sociales no vamos a hacer distinguir si es real o no real, porque lo va a crear la inteligencia artificial, y tal vez ese 20%, por no ser críticos, vamos a ser reactivos. Y en videos de 8 segundos, esos videos de 8 segundos, no trabaja nuestra parte crítica, sino que trabaja nuestra parte emocional. O sea, nos vamos a hacer cada vez más reactivos a una inteligencia artificial, a lo emocional, que nos va a conocer más de lo que nosotros nos conocemos. Vamos a dejar de lado lo crítico y vamos a decidir por lo emocional, en definitiva. Exacto. Y al ser emocionales, vamos a dejar de ser seres pensantes, cada vez más dependientes de una supuesta inteligencia que nos va a decir qué tenemos que consumir, con quién tenemos que hablar, dónde tenemos que invertir, qué tenemos que comprar. Bueno, ese sistema no es
si aplicamos o no inteligencia artificial. El error es que nos estamos deshumanizando. Si no, veamos el índice de nacimientos a nivel mundial como está decayendo. New York tiene más perros que chicos de 5 años. Entonces el problema no es la inteligencia artificial o ver la falta de expertos en inteligencia artificial. No. Pero eso, doctor, lo estamos viendo a eso precisamente, decidir por lo emocional y dejando de lado la racionalidad, lo estamos viendo ahora en menor escala, pero en las campañas políticas. Sí, y la cuestión es que la política vende emocionalidad, claro, no vende racionalidad. Ese es el producto de... Porque los mismos políticos que hoy están queriendo conseguir votos tienen que entender una cosa. Ellos también tienen a sus familias viviendo en este país o en América Latina y tienen que pensar en que si no se empiezan ellos mismos a capacitar antes que los demás, porque son los que van a liderar esta era donde vas a tener inteligencias artificiales que sinceramente van a poder controlar una población entera, y que el gran poder hoy está no en los países o en los gobiernos, sino está en las corporaciones. OpenAI hoy tiene el valor de un PIB de 5 países de América Latina. Exactamente. Entonces no podemos pensar de que un gobernante nos va a salvar, porque en este momento lo único que nos puede salvar es estar reentrenándonos todo el tiempo, aprendiendo y desaprendiendo, como diría Alvin Toffler, y siendo muy críticos, y por eso Finlandia ha entendido muy bien este mensaje, sobre todo en las generaciones más jóvenes, donde les está enseñando durante 6 años a los chicos a tener información crítica de la información que consumen diariamente. Entonces, estos chicos de Finlandia, cada información que leen, lo que tienen que hacer es analizarla. Primero, para ver si detrás no hay algún interés oculto. Segundo, para ver si es una información fidedigna o no, porque hoy estamos colapsados de fake news. Y tercero, para tener gente pensante, porque el gran problema que estamos teniendo en América Latina, que estamos dejando de pensar, y cuando dejemos de pensar en su totalidad, ahí vamos a dejar de sentir. Y lo que se nos va a vender va a ser pensamiento sintético, que es lo que nos está vendiendo OpenAI hoy en día, y sentimientos sintéticos. Por eso veamos el avance que se viene de las relaciones humanas con inteligencia artificial, como la película Her, donde de cada 5 norteamericanos, en un informe del noticiero Fox News, de cada 5 norteamericanos, 1 ya tiene una relación con intimidad de la inteligencia artificial. Y vemos también un índice que cada 11 minutos en el mundo se suicida un chico. Si eso no son mensajes para la política que tienen que tomar... ¿A dónde está el mensaje? Claro, está bien. No sé qué decisión deberían de tomar si esto no lo ven. Y sí, lo de la inversión OpenAI aquí en la Argentina, 25.000 millones, lo que debe gastar en un servidor OpenAI en un año, menos tal vez. Nada para lo que... Estados Unidos tiene aproximadamente 5.000 data centers. En el mundo hay más de 12.400 data centers aproximadamente. Estados Unidos es el que más data centers tiene. China tendrá unos 540 aproximadamente, porque esto tengamos en cuenta que va, digamos, cada vez en escalabilidad y que se van abriendo cada vez más data centers. China es el que más tiene data centers enfocados en inteligencia artificial, a diferencia de Estados Unidos, y es el país con más expertos en este momento, con patentes sacadas por año, a comparación de Estados Unidos. Entonces, la política hoy internacional o el escenario por el cual estas dos potencias están peleando es a dónde ponen su bandera para ver dónde juegan las piezas, porque como va a ser todo por dato, hay que jugar escenarios geopolíticos donde, bueno, si se pone alguien de derecha o izquierda que esté a favor de China o de Estados Unidos, eso va a jugar de forma importante para el escenario geopolítico. Es la última pregunta que le hago, agradeciéndole enormemente su tiempo. La verdad, muy interesante la charla, algo que no sé en cuántos medios se habla sobre este tema, así de esta manera, pero seguramente lo escucho, es muy apasionado. Ahora la pregunta que le hago es lo siguiente. En este momento se debaten los análisis acerca de la ayuda de Estados Unidos para sacar a China del medio. Ahora, ¿forma parte esto de la pelea que hay entre el OpenAI y la inteligencia artificial china, la DeepSeek? Sí, literalmente. Y también hay que tener en cuenta que estamos en una cuestión de debate si el mundo tiene que ser open source o no. Cuando hablamos de open source significa que cualquiera puede entrar y fijarse qué se está haciendo ahí, porque todas las comunicaciones que tenemos, inclusive esta comunicación que estamos teniendo nosotros ahora, está cifrada y es triangular toda comunicación que se hace a través de medios digitales. Es decir, como Google es el que maneja prácticamente el 88% de las conexiones de Internet a nivel mundial, todas las conexiones
se triangulan y van a parar a los data centers de Estados Unidos. Es decir, esta comunicación que nosotros estamos teniendo de forma digital ahora, para que recibas este mensaje mío, primero pasa por la base de datos que hay en Texas, queda la copia ahí de este mensaje y te llega a ti la contestación después de que está esa copia, o sea que te llega como una cuestión duplicada del mensaje original que te mandé, pero dice exactamente lo mismo. Es decir, todas las informaciones, toda la comunicación que manejamos hoy en redes sociales o lo que usamos en OpenAI o ChatGPT o lo que sea, todo va a parar a data center de Estados Unidos. Y los que usan DeepSeek va a parar al data center de China, pero con la diferencia que te dice, mira, pueden entrar ustedes, fijarse lo que estamos haciendo, pueden sacar de ahí y hacer una réplica de esto, porque fíjense que DeepSeek es 10 veces más barato o 1000 veces más barato que OpenAI. Entonces todos podemos crear nuestros propios DeepSeek si así quisiéramos, por así decirlo. O sea que esa es la pelea en la cual también metieron a la Argentina en una pelea global, obviamente. Es una pelea global donde los intereses están puestos. Antes estábamos con los chinos, ahora estamos con los norteamericanos, pero nunca somos argentinos. Entonces la idea de que somos argentinos solamente cuando se juega un mundial. Pero en términos de lo que hace nuestra soberanía, hoy no existe la soberanía. Hoy lo que existe es la conectografía, que dejó de lado lo que era la importancia de decir tenemos una geografía, claro, tenemos un territorio, tenemos límites territoriales que nos hacen que seamos un país autónomo. Hoy ya no existe eso porque la falta de privacidad está entrando a un punto donde no importa que tengas un territorio donde te digan, bueno, usted tiene que pasar con un pasaporte. No importa, porque puedo entrar a través de la inteligencia artificial y de los datos a cualquier base de datos de cualquier país. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar si necesito pasaporte o no? Si me están violando la privacidad de datos. Y si todos los datos que yo tengo los comparto con Estados Unidos o los comparto con China. No dejemos de lado la parte económica, ¿no? Porque en esa pelea es preferible, Estados Unidos prefiere que le pague el OpenAI en $20 por mes a DeepSeek, que es gratuito, digamos, de los chinos. Sí, y decir que lo de China es comunismo y que el comunismo es malo y todo lo demás, para que la gente se asuste y diga, no, esto es comunismo. Y bueno, la realidad es que los chinos te están mostrando que eso es open source y Estados Unidos no te muestra que es open source. Entonces, claro, esa es la diferencia. La realidad que... tiene su objetivo político y estratégico y geopolítico lo de China, pero no deja de ser una ventaja para algunos países de los cuales no podemos pagar $20 por mes todos para utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, y de hecho el próximo paso que se tiene en algunas compañías es regalar dispositivos, porque a tal punto que no importa el valor del dispositivo, sino lo que hagas con ese dispositivo. Tal es así que es lo que pasa con las redes sociales. Nosotros no somos dueños de nuestras redes sociales, nosotros somos un producto de esas redes sociales. Claro. Y eso es lo que la mayoría no sabe, porque dice, sí, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo LinkedIn, pero no somos dueños de esas plataformas. Estamos siendo proveedores de servicios que prácticamente de los datos permite que estas empresas... No, te la dan gratuita a la red social. Es como que yo tengo un negocio y te doy, mira, esta es la vidriera, pone todo lo que vos quieras ahí, pero yo vendo. Esa es la realidad. ¿Esa es la realidad o no? Sí. Y cuando digo que estás violando la ética o las cuestiones morales de lo que yo considero que es moral y que es ético, te quito la red social y listo. Te prohíbo que la vuelvas a abrir y te quito todas tus fotos, te perdiste, porque uno dice, pero ahí están mis fotos, esta es mi información. No, estás regalándole tu información, tu privacidad a una empresa que en letra chica te dijo, no eres el dueño de la plataforma, yo te estoy cediendo esto para que trabajes para mí. O sea, todos los que usamos redes sociales somos trabajadores de estas empresas tecnológicas que le damos literalmente toda la información, los hacemos más ricos y nos usan para que ellos facturen más. Exactamente. Pero no nos hacen creadores de un contenido interesante que nos haga seres más intelectuales. No, quieren que estemos perdiendo el tiempo viendo perritos, fútbol, política, mujeres, pero no nos hacen más intelectuales el uso de las redes sociales. Nos están atontando y estamos como los perritos que le ponen el huesito, no como la campana de Pavlov, que cuando tienen hambre le suena la campana, entonces ya sabe que tiene, digamos, que tiene que comer. Reacciones químicas Doctor, con ese olor y lo relaciona con la campana, y es exactamente con las redes sociales. Veamos lo que sucede con respecto a los mensajes cuando recibimos una notificación. Nos agarra la ansiedad de a ver quién nos mandó ese like, y han decidido justamente que sea de color rojo porque eso despierta la emocionalidad de nuestro cerebro. La prueba más evidente de eso, lo que usted está diciendo, es cuando uno manda un mensaje de WhatsApp a alguien
y te agarra la desesperación porque no te contesta o no sabes si lo ha visto o no lo ha visto. Sí, Ese es. sí, literalmente yo siempre en las conferencias que suelo dar le digo a la gente que desbloquee su teléfono y se lo pasa al compañero, y la reacción de esas personas que le dan el celular a las personas de al lado, que la pueden conocer o no, pero se lo dan el teléfono desbloqueado, es: tiene en este momento esa persona un órgano mío, y lo que tiene que entender esa persona que tiene un dispositivo de menos de $1.000 o $1.000 como mucho, o sea que no es su organismo, no es su cuerpo. Pero hoy la gente dice: me quedé sin batería, porque se siente que el celular es parte de ella misma, y ahí es donde eso de decir me quedé sin baterías porque lo ha incorporado como parte Claro, de su cuerpo. de su cuerpo, No dice exacto, mi celular exacto. se quedó sin batería, me quedé sin batería. Exactamente. No te preocupa quedarte sin dinero, te preocupa quedarte sin saldo, digamos, en definitiva. Sí, Claro, doctor, sí. en estas jornadas, ¿cuándo se lo puede escuchar a ver o tiene alguna red social usted? Sí, la jornada va a durar de 9 a 12, y en las redes sociales me pueden encontrar como Chris Menu, y espero que, bueno, que sea una visita que ambos, tanto los que puedan asistir como mi persona, nos podamos nutrir con esa idea de poder tener una reflexión acerca de lo que viene, y sobre todo ser conscientes de que tenemos que entrar en un mundo donde si entramos con ideologías a este mundo que se viene, vamos a entrar perdiendo. Entonces hay que tener la mente muy abierta, ser muy receptivos, no, digamos, comprar una ideología, porque eso nos va a cerrar de mente, y pensar mucho, reflexionar, seleccionar la información que habitualmente consumimos, y estar muy alertas de lo que se viene, más Mm. si uno es padre, o más si uno está queriendo salir al mercado laboral. Sí, mientras podamos, utilicemos nuestro análisis crítico, mientras podamos, ¿no? En esta carrera. Sí, En definitiva eso. el tema es aprender, como dice el filósofo alemán Marcus Gabriel, es pensar sobre el pensamiento. Entonces, Exactamente. es el valor más importante que cada uno de nosotros tiene que tener en claro hoy en día. No Bueno, importa la información, porque hace poco en Infobae mucha gente, cuando me entrevistaron, se enojó mucho ¿por? y me ponían comentarios negativos de que yo había dicho que el conocimiento no sirve, y claro, como la gente está acostumbrada a ser reactiva y no reflexiva, cuando escuchan algo que le hace ruido, mucha gente insulta porque le piensa como que uno está diciendo una barbaridad, y dice: ¿de dónde salió este tonto? ¿De dónde salió este idiota que dice una cosa así? Lo que yo quise decir en ese momento es lo que voy a decir ahora. No es que el conocimiento nos sirva porque hay que ser tontos. El conocimiento hoy lo tenemos en ChatGPT. Lo que sirve de ese conocimiento es la reflexión sobre el conocimiento, es el análisis de ese conocimiento, y sobre todo tener en cuenta que el conocimiento se duplica cada 12 horas, con lo cual si se duplica cada 12 horas y en el 2030 va a ser cada 12 minutos, no me quedo con el conocimiento, me debo de quedar con el pensamiento crítico de ese conocimiento, porque cuando mi abuelo se había graduado de la universidad, el conocimiento se duplicaba cada 70 años, entonces podías decir que eras una persona valiosa por conocimiento, pero dime hoy que el conocimiento se está duplicando a una velocidad cada vez más rápido, que la IA se duplica cada 6 meses en conocimiento, que los trabajos que más están pidiendo son los trabajos donde se requiere gente pensante y creativa. ¿Sirve realmente el conocimiento? Y la verdad que no. Lo que sirve es que sepas con ese conocimiento darle habilidad a una persona para poder, Qué con ese interesante. poco de Está bien. conocimiento, que le pueda sacar provecho a algo, para que adquieras una nueva habilidad. Para eso sí sirve el conocimiento. Bueno, doctor, le agradezco la gentileza, este tiempo, espero no haberlo demorado demasiado, le agradezco la gentileza, No, por muy favor, a ustedes, interesante la y charla. va a ser muy lindo visitar la provincia. Muy amable, gracias doctor. Gracias, que estén muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, el doctor Chris Newin es abogado, especialista en industria, CEO de Space Kid Foundation, es disertante de las primeras jornadas nacionales inteligente en el nodo tecnológico que arranca el próximo miércoles. Interesante, muy interesante. Viene a traer obviamente algo que lo estamos viviendo nosotros minuto a minuto prácticamente, que va más allá de qué nos van a pedir el gobierno de Estados Unidos para ayudar a la Argentina. Esto es una pelea también con China y estamos en el medio nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿se dieron cuenta en el gobierno o no tienen idea qué es lo que está pasando en el mundo? Veremos.